Bueno, el siguiente tema que vamos a trabajar aquí en estos conceptos estadísticos son las medidas de dispersión o variabilidad. Ya hemos dicho que las medidas de tendencia central tratan de encontrarle un centro a un conjunto de datos. Entonces, las medidas de dispersión o variabilidad lo que quieren es decir qué tan dispersos están los datos alrededor de ese centro. Entonces, la primera medida de dispersión sería el rango, que sería la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de observaciones. Eh, Volviendo a nuestro ejemplo del río, pues digamos el valor máximo sería este, el valor mínimo sería este, entonces el rango sería restar 209.000 metros cúbicos por segundo, a eso restarle 200 metros cúbicos por segundo. Ese sería el rango de ese conjunto de datos. Luego tenemos la varianza. Entonces la varianza se calcula así como está acá. Dice sigma al cuadrado, esta es la letra sigma, entonces se lee sigma cuadrado o varianza, es igual a 1 sobre n por la suma de los x sub i menos el promedio elevado al cuadrado. ¿Desde dónde? Desde i igual a 1 hasta n. Entonces fíjense que acá esta operación elevar al cuadrado aquí tiene una implicación, y es que la varianza, eh, como estoy elevando al cuadrado, entonces no importa si estoy por encima o por debajo, ambas suman, ¿no? Por ejemplo, digamos que yo tenga este conjunto de datos, digamos que este sea mi promedio, y digamos que yo tengo un valor que es, no sé, el promedio más 1, y yo tengo otro valor que sería el promedio menos 1. Por ejemplo, digamos que el promedio fuera 8, y entonces yo tengo un valor que es 9 y otro valor que es 7. Entonces, fíjense que aquí, al hacer esta cuenta, me quedaría 9 menos 8 sería 1 al cuadrado, me suma, ¿cierto? Y al hacer esta cuenta para este, quedaría 7 menos 8 quedaría menos 1, pero como lo elevo al cuadrado también me suma, porque quedaría 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces ese es el efecto que tiene este cuadrado que está aquí, que es que yo tenga en cuenta tanto sumando tanto los que están por encima como los que están por debajo del promedio. Bueno, eh, entonces, como les digo, si es n, sería la varianza de la población. Entonces yo tendría que ir en toda la población, medir eso. Lo voy a poder hacer, poblaciones que sean pequeñas, y si no, entonces me toca hacerlo con la muestra. Entonces hago la misma cuenta, pero sobre n. Un tema que no vamos a tratar acá es que, digamos, en la muestra hay que hacer una corrección, que es que no lo hacemos hasta n, sino hasta n menos 1. Bueno, pero bueno, no es importante es importante, pero digamos, no es necesario que lo pensemos en este minuto, en este momento. Entonces, igual 1 hasta n minúscula de los valores menos el promedio elevados al cuadrado. Entonces este sería el promedio de la muestra, y acuérdense que n es menor que n. Este es el tamaño de la población, y este es el tamaño, el n mayúscula el tamaño de la población, y n el tamaño de la muestra. Entonces esa sería la varianza. La siguiente medida es la desviación estándar. Desviación estándar poblacional sería la raíz de la varianza poblacional, y la desviación estándar muestral sería la raíz de la varianza muestral. Entonces, bueno, esta cantidad tiene, digamos, como les dije, tiene en cuenta los que están por arriba y por debajo, pero si yo voy a mirar cuáles son las unidades de sigma al cuadrado, pues serían las unidades de x menos mu elevado al cuadrado. Por ejemplo, digamos que x sea el caudal, ¿cierto? Entonces lo habíamos calculado en metros cúbicos por segundo. Entonces fíjense que esto va a tener las mismas unidades. Entonces las unidades de x al cuadrado pues serían de metros a la 6 sobre segundos al cuadrado. Y esto pues ya no se relaciona tan fácil con la cantidad original, porque la cantidad original era en metros cúbicos por segundo, y esto es metros a la 6 por segundo al cuadrado. Otro ejemplo, digamos, si estábamos midiendo la longitud de,
de las fracturas de una calle. Entonces la longitud se mide en metros o en centímetros y la varianza quedaría en metros al cuadrado, que eso no tiene sentido porque la longitud pues es que tanto mide una cosa y es en metros, ¿no? Entonces para eso se trabaja con la desviación estándar. Entonces luego es que después de que yo calculé sigma cuadrado, entonces le saco la raíz y obtengo sigma, y sigma pues si voy a tener las unidades de sigma pues van a ser las unidades originales, metros al cúbico por segundo. Entonces esto pues se puede interpretar mejor, tiene más facilidad de interpretación. Entonces se trabaja con la desviación estándar. Y la otra medida de dispersión sería el coeficiente de variación, que sería el tamaño de la dispersión relacionada con el tamaño del promedio. Entonces, bueno, ¿a qué hace referencia esa característica? Por ejemplo, digamos, si yo les digo, obtuve una muestra y mi desviación estándar fue de 3, y entonces luego yo te pregunto, ¿esa desviación estándar es grande? Entonces tú me dices, grande, pero grande con respecto a qué, ¿cierto? Entonces fíjese que el coeficiente de variación me dice, coja la desviación estándar y divídala sobre el promedio. Entonces esto, al tomar esta adición, estoy relacionando con, por ejemplo, si sigma es igual a 3. Ahora, primer caso, digamos que el promedio sea igual a 0.1. Entonces fíjate, sigma sobre mu en este caso sería 3 dividido 0.1, o sea que esto me daría 30. Pero digamos que en otro caso, digamos, este sería el caso 1. El caso 1, digamos que otro caso, el promedio sea igual a 3000. Entonces sigma sobre mu2 sería 3 sobre 3000, que sería 0.001. Entonces fíjate que al dividir sobre el promedio, yo tengo un número que si es menor que 1 es chiquito, entonces aquí este sería chiquito o pequeño, y si es mayor que 1 sería grande. ¿Listo? Entonces el coeficiente de variación, por eso lo llaman como un porcentaje, sería 3 sobre 0,1 sería 30, la desviación estándar sobre el promedio por 100, y es porcentual, entonces lo multiplico por 100, entonces aquí sería 3000%, mientras que aquí sería 0.1%. ¿Listo? Entonces pues aquí entonces es pequeño porque es 0.1%, muy pequeño comparado con el tamaño del promedio, mientras que aquí sería 3000%, grande comparado con el tamaño del promedio. ¿Listo? Entonces ese sería el coeficiente de variación y sería la última medida de dispersión que vamos a ver en este video.